Y continuando con otra de las grandes atrocidades que han tenido lugar en la historia humana, nos remontamos a 1870, un par de siglos más adelante. Nos encontramos con el exterminio de indios americanos en lo que hoy es Estados Unidos. Pese a que la leyenda negra hace referencia a la conquista española de América, las matanzas en el norte, tanto por ingleses como más adelante por los propios estadounidenses, han sido calificadas también como un auténtico genocidio. Así, desde su llegada hasta finales del siglo XIX, perecieron alrededor de 20 millones de indios, la inmensa mayoría de su población. En 50 años la población india de California pasó de 150.000 a 15.000. En 1879, el gobierno emprendió la tarea de matar al indio y salvar al hombre, como le denominaban. Arrancaron a los niños de sus familias para meterlos en escuelas públicas donde educarlos en otros valores. Se les prohibió su religión y su idioma, aplicando castigos severos y trabajando como criados. Lamentable este hecho. De ahí pasamos a 1930, con lo que se denominó la Gran Purga en la ya extinta Unión Soviética, aunque pues igual es conocida en Rusia actualmente como el Gran Terror. Fue el nombre que se le dio a la campaña de represión y persecución políticas que se llevaron a cabo en la Unión Soviética a finales de la década de 1930. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores fueron perseguidos o vigilados por la policía. Además, se realizaron juicios públicos, se envió a cientos de miles a campos de concentración del Gulag y otros fueron ejecutados. Pues ya siendo igual un desglose total, el escritor ruso Vadim Ehrlichman afirma, por su parte, que hubo 1,5 millones de ejecuciones, 5 millones de víctimas de los gulags, entre 1,7 y 7,5 millones de deportados y 1 millón de prisioneros de guerra. Es decir, que alrededor de 9 millones de víctimas fueron afectadas por esta gran persecución. Ahí casi un par de décadas más adelante, para 1945, nos encontramos con uno de los sucesos que ha sufrido la humanidad, del que todos conocemos, los que más víctimas han dejado, el cual es la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, las tropas nazis atravesaron la frontera polaca. Comenzaba así un conflicto que sacudiría al mundo durante 6 años. Una vez derrotada Alemania en Europa, solo 2 bombas atómicas lograron doblegar la feroz resistencia del Imperio japonés en Extremo Oriente, poniendo así fin a un conflicto que dejó alrededor de 55 millones de muertos. Bueno, pues básicamente esa historia la mayoría la conocemos y no hay mucho mucho nuevo que se pueda decir. Un par de lustros más adelante llegamos a la guerra de Vietnam, donde también estuvo inmiscuido Estados Unidos, tomando ya parte como la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Este fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones aliadas contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el Ejército de la República Democrática de Vietnam, respaldadas por China y la Unión Soviética, todos ellos socialistas. Se calcula que murieron en total entre 966.000 y 3 millones de vietnamitas. Estados Unidos contabilizó para sí 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la contienda más larga de dicho país hasta la guerra de Afganistán. Fue una de las guerras más importantes de la Guerra Fría. Tenemos también para 1986 otro de los sucesos más famosos y los desastres más grandes que ha tenido lugar en el planeta, el accidente de Chernóbil. Este fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, junto con el accidente nuclear
en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente afectadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de ese accidente en la mortalidad de la población. Para ir finalizando con esta línea del tiempo, tenemos la Guerra del Golfo en 1990. Hace no mucho, un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada claramente por Estados Unidos, contra la República Iraquí, en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada por Saddam Hussein como la madre de todas las batallas. El inicio del conflicto comenzó con la invasión iraquí a Kuwait, el 12 de agosto de 1990. Durante 6 meses, Estados Unidos y el resto de miembros de la coalición enviaron tropas y armamento a Arabia Saudí, mientras que los iraquíes se fortificaban en sus posiciones. La coalición disparó entre 320 y 800 toneladas de uranio empobrecido entre el 94 y 2003. El número de defectos de nacimiento por cada 1.000 nacidos vivos en el hospital material de Basasora se multiplicó por 17, pasando de 1,37 a 23 en el mismo hospital. En 2004, Irak tenía las tasas más altas de leucemia y linfoma del mundo. También la destrucción de centrales hidroeléctricas y otro tipo provocó la aparición de epidemias, cólera y gastroenteritis, al impedir el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable. Como resultado, 100.000 civiles se vieron afectados directamente. La Organización Mundial de la Salud registró un fuerte aumento de los casos de cólera y fiebre tifoidea en la década de los 90. Y para terminar con un suceso, en este caso de índole natural, hace ya 16 años, 18 para ser preciso, el terremoto que se dio lugar en Indonesia, en el Océano Índico en el 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra Andaman. Fue un potente terremoto submarino que ocurrió a las 7:58 en el tiempo local de la región el domingo 26 de diciembre del 2004, con epicentro en la costa de Banda Aceh, en Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando una gran cantidad de personas a su paso, incluyendo partes de Indonesia, Malasia y Tailandia. Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar los millones de personas desaparecidas. Aquel trágico tsunami arrasó en el Océano Índico, acabando con más de 200.000 vidas en los países que fueron afectados. Millones de personas, si bien sobrevivieron a la furia de la ola gigante, terminaron con sus casas y ciudades destruidas y sin apenas pertenencias. El desastre natural es uno de los más mortíferos de la historia, impactó con fuerza a 14 naciones, entre ellas claramente Indonesia. Y pues con esta línea del tiempo es un breve resumen de las incontables atrocidades que ha vivido y que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia. Muchas, como hemos visto, la mayoría provocadas por el mismo ser humano, otras pues simplemente por desastres naturales y negligencias que han tenido lugar y han dado paso a estas tragedias tan horrorosas que pues simplemente nos queda aprender de ellas e intentar nunca más volver a cometerlas.